Bienvenidos amigos de Sembrar Valores en Familia. Una alegría volver a encontrarnos con ustedes, esta vez en uno de nuestros especiales de educación. En nuestro living hoy se sentarán especialistas en educación, en capacitación docente y miembros de la sociedad civil que también abogan por poner a la educación en un primer plano. Ellas son Gabriela Azar, Gabriela Mango, que nos van a hablar sobre justamente lo que es el desafío y las prioridades de la educación hoy. También nos acompaña Lucía Oromí, que representando a la Fundación Argentinos por la Educación, nos da otra mirada sobre este tema. No voy a estar yo con ustedes hoy en el living, pero sí dejamos como representante de Sembrar Valores a Vicky Vallá Casal, excelente representante. Ella hace orientación vocacional, así que está mano a mano siempre con la educación. Algo enorme va a surgir aquí en nuestro living. Vengan, acompáñennos. Acá estamos en este especiales de educación con estas invitadas de lujo. Me gustaría invitar a la audiencia, como nos escuchan de todos lados de Latinoamérica, y sabemos que este es un tema que está en crisis no solo en Argentina, sino en todo el continente, nos interesa saber cómo lo están viviendo en otros países. Así que los invitamos, acá van a aparecer los datos de Instagram, tanto de Sembrar Valores en Familia y del canal Orbe 21, para que nos envíen sus experiencias, para que podamos ampliar también nuestra investigación en este tema y seguir abordando estos temas que tanto nos preocupan a todos, ¿no? Hoy con estas tres invitadas de lujo. Las tres, cada una desde su lugar, se especializa en este tema. Me gustaría empezar con, gracias a las tres por venir, Gaby, Lucía. Gracias a ustedes Gaby, por gracias por invitarnos. recibirnos. Me gustaría empezar, Lucía, con esto que ustedes han logrado armar de Argentinos por la Educación, ¿no? Empezó en el año 2017. 2017, así es. ¿Querés contarnos un poquito cómo surgió? Porque creo que lograron armar algo que a todos los que nos apasiona la educación nos gustaría formar parte, ¿no? Bueno, encantada. Bueno, gracias por la invitación. Bueno, Argentinos por la Educación nació en el 2017, un grupo de referentes en educación y un grupo de empresarios, todos claramente preocupados por el tema educativo y por los resultados de aprendizaje, sobre todo. Bueno, veían que había un montón de iniciativas, ¿no?, en Argentina trabajando por el tema educativo, pero que realmente desde la sociedad civil hacía falta una organización que primero diera más información clara sobre cuál era el diagnóstico, porque si bien, digamos, había información, estaba de manera muy dispersa y uno de los pedidos en ese momento era, bueno, necesitamos una plataforma, un lugar en donde realmente podamos unificar la información, transparentarla y darla a conocer a la ciudadanía, porque es un tema tan relevante que necesitamos que la ciudadanía se comprometa y conozca cuál es el estado de situación. Y tantos ciudadanos que queremos también involucrarnos, Exacto. ¿no? Tantos padres que me parece que con toda la pandemia también dieron lugar a que los padres pudieran mostrar su voz, su preocupación, involucrarse, ¿no? Sí, sí, totalmente, porque en realidad lo primero fue armar un observatorio, como te decía, pero bueno, después de un par de años en donde vimos que encima fuimos sumando a una red enorme de referentes, por ejemplo, Gaby es parte de la red de referentes en educación que nos acompaña, vimos que eso no era suficiente, ¿no?, mostrar el diagnóstico y hacer una gran difusión, sino que también era necesario dar un paso más y pasar más a una parte propositiva y de involucrar a la ciudadanía. Y ahí nacieron otros dos pilares de la organización. Hoy decimos que tenemos los datos por un lado, los acuerdos y las campañas. Los acuerdos tienen que ver con esto de, bueno, cómo juntamos a los distintos sectores de la ciudadanía a consensuar aquellas políticas que creemos que son importantes para revertir esta situación. Entonces vamos trabajando y estuvimos sobre todo este último año armando una agenda de prioridades entre los distintos sectores. Y las campañas tienen que ver con esto de también no solamente generar propuestas, sino generar demanda desde la sociedad civil, y ahí entran a jugar los padres y el resto de las organizaciones sociales, que hay como más de 100 organizaciones trabajando en educación, y lo que hacemos de Argentinos por la Educación es, bueno, pensar juntos campañas que realmente generen movilización en la ciudadanía y que ayuden a posicionar la prioridad de la educación. Claro, ese creo que fue el objetivo cuando lo armaron, ¿no? Así que todo, digamos, se retroalimenta. ¿Y han logrado posicionar a la educación en la agenda pública? Mira, yo creo que se ha logrado con creces el hecho de posicionar un debate más profundo, al menos, ¿no? Hace unos años quizás cuando hablábamos de educación o salía en los medios era por algún tema, un conflicto gremial, algún problema de infraestructura, pero hoy realmente creo que se habla mucho más de resultados de aprendizaje, qué pasa con la formación docente, qué pasa con la evaluación, con el currículum, y en parte creo que digamos, este esfuerzo de Argentinos por la Educación, que es un
un movimiento de un montón de gente que es parte, ¿no? No es solamente el equipo Argentinos por la Educación, sino la red de organizaciones, las familias, bueno, los líderes que nos acompañan, los referentes académicos. Contanos, Gaby, vos que sos referente y además en tu experiencia en el ámbito público, ¿no? ¿Cómo vivís todo esto de la capacitación? ¿Cómo se ha...? Retomo un tema que recién comentaba Lu, que me parece que es muy importante porque en realidad en la Argentina lo que nos está pasando es que faltan datos concretos que nos permitan tomar decisiones de política pública, ya sea de política pública en materia de lo que tienen que hacer los ministerios, como también las políticas institucionales. Entonces, esto que dice ella es muy importante porque en realidad empezamos a manejar datos muy concretos vinculados a cuántos chicos realmente aprenden a leer y escribir, en qué periodo, digamos, de su escolaridad, qué pasa con la deserción en la escuela secundaria, que son temas de los que se viene hablando un montón y se ha diagnosticado mucho, pero que en realidad nos faltan datos cuantitativos reales. Con lo cual creo que esto está como conectado, ¿no? Decisiones de política pública y organismos de la gestión privada que invitan también a distintas personas, porque en realidad quienes nos integramos también en el observatorio provenimos de distintos sectores, tanto formativos, profesionales como socioculturales. Respecto a tu pregunta, me parece que hoy hay que hacer como un claro diagnóstico de cuáles son las necesidades que tenemos en materia educativa. Y yo te diría que en materia de política pública hay muchos indicadores que hoy nos están demostrando que el sistema necesita refundar un pacto educativo serio. Hay necesidades muy importantes respecto de lo que tiene que ver con el cumplimiento de la obligatoriedad escolar, que además lo tenemos en la Argentina por ley. Nosotros tenemos, es muy difícil. Es muy difícil porque además se han incrementado muchísimo los niveles de pobreza. O sea, recién se hablaba del problema de la pandemia, muy estudiado. Cuando uno analiza los datos de la pandemia que tienen un fuerte impacto en la política pública, ve que también han habido un porcentaje altísimo de chicos, de nenes chiquitos, de chicos que van a la escuela primaria, de chicos que van a la escuela secundaria. El nivel de educación superior del sistema, todo esto es política pública educativa, que no han podido cumplir con la obligatoriedad de lo que implica la educación. Entonces, refundar un pacto educativo implica que todas las organizaciones del tercer sector, sindicatos, mutuales, cooperativas, ONGs, el sector privado y el Estado y los gobernantes asuman decisiones de peso que permitan de verdad consensuar, haciendo uso del valor que tienen los datos que aportan organismos como puede ser el Observatorio de la Deuda Social, de la UCA, el Observatorio Argentinos por la Educación u otros observatorios con datos concretos para de verdad empezar a incidir en territorio y poder avanzar como corresponde, tomar decisiones que permitan a los que están en la gestión de lo público, de la gestión de lo privado, lograr que las cosas funcionen y ver los adecuadamente, ¿no? y mejorar. Lo que queremos es esto. Claro. Pero bueno, hablando de esto, también una de las prioridades tiene que ver con toda la formación docente, que es tan importante, y cómo hoy en día la educación ha ido variando. Bueno, tenemos tantos temas para abordar con respecto a todo lo que es la formación docente. Se ha incorporado también con esto, ahora le pregunto a Gaby, esto de la ley de educación sexual, es obligatoria. ¿Cómo lo van incorporando también en la formación docente? Bien, ¿no? Sí, se impone como una urgencia y por supuesto la formación docente no puede quedar afuera porque si tenemos que sumar la propuesta de la sexualidad como dimensión a ser educada en la escuela, los que lo tienen que hacer son los docentes. Entonces, tenemos experiencia en el país también de cambios en las estructuras que no miró previamente cómo esto va a impactar en la formación docente. Sin embargo, la ley 26.150, que tiene ya varios años, es del año 2006, contempla que haya educación sexual también en las instancias de formación docente no universitaria. Hay experiencias pioneras que más allá de lo obligatorio de la ley empezaron a vislumbrar la importancia de que todo aquel que se dedica a la educación reciba, digamos, se formen las competencias necesarias para después dar a otros lo que previamente recibe, ¿no? Esto de nadie da lo que no tiene. Las experiencias que hemos tenido, quienes hemos transitado la escolaridad hace varios años en relación a sexualidad, a la educación sexual, son bastante reductivas, son bastante pobres, son bastante limitadas. O sea, claramente eso no alcanza para dar respuestas a las demandas de hoy, de estos chicos. Es una urgencia educativa la claro educación sexual integral. Claro, ¿no? que sí. Pasamos de una instancia, una cultura, una sociedad en donde de estos temas no se hablaba, o se hablaba
desde una visión muy reductiva, quizás desde un plano más biologicista, era un tema tabú, era un tema que hasta costaba instalar en casa, a una hipersexualización, ¿no? En donde se habla del tema y los referentes para hablar del tema son de los más variados. Esa es la preocupación muchas veces de los padres. Claro. Quizás cuando los padres nos dicen se va a hablar este tema, uno dice, bueno, ¿de qué manera lo va a encarar el colegio? Si la escuela tiene el mismo lineamiento que uno como familia tiene, ¿cómo se maneja la formación de los docentes encargados de esto para aunar un criterio en los diferentes estratos sociales, en la educación pública, en la educación privada? ¿Cómo se hace para abarcarlo en todo el país? Claro. Dando tranquilidad a los padres. Bueno, ¿no? acá salió el tema del pacto educativo, ¿no? Hay un primer pacto que es el que se establece entre la escuela y la familia necesariamente. Lo que es a nivel, digamos, abarca a nivel nación, sí, tenemos lineamientos, tenemos reglamentaciones, también jurisdiccionales, pero todo eso después calza con una idiosincrasia concreta en una institución determinada, que conforma una determinada comunidad educativa, alojando a los padres, alojando a sus docentes, y que de alguna manera tiene que asumir esa propuesta que es para todos, pero imprimiéndole ese carácter propio. Ese carácter propio que también es el que elige la familia, o que debiera elegirlo. Vos, ¿no? Se habla mucho cuando se habla de educación sexual, y vos lo nombrás, el hacer un diagnóstico en la institución para ver de qué manera se va a encarar este tema. ¿Qué sugerencia le das a los directores de escuela que estén escuchándonos, cómo encarar ese diagnóstico institucional para saber cómo abordar la ESI en esa escuela puntual, ¿no? Mira, a mí me gusta mucho pensar que cuando los temas se vuelven obligatorios, uno dice, bueno, esto necesariamente le tenemos que abrir la puerta porque es ley, porque tenemos un currículum, entonces uno podría pensar a priori, el diagnóstico tiene que ver con cuáles son los contenidos que nos prescriben que son obligatorios de ser enseñados. Yo siempre digo que la ESI entra por la ventana, no entra por la puerta. Entonces el diagnóstico es saber en qué están los chicos, qué consumen. Está presente en las redes, en el entorno sociocultural, hay mensajes permanentemente en relación a la sexualidad, a la vida, al amor, a los vínculos. No podemos estar ajenos, porque entonces generamos una brecha de la cual todos tenemos historia y padecimos esta distancia que muchas veces se genera entre, claro, la vida cotidiana y lo que los chicos los atraviesa y lo que sucede en las aulas. Esa es, digamos, una instancia que no podemos sortear y de donde nos tenemos que comprometer para dar respuestas auténticas. Dejamos esto para el próximo bloque porque me parece que acá se abre otra puerta grande para seguir conversando. ¿Cómo no? Ya seguimos. Y retomando ahora este tema de los acuerdos de la familia con la escuela, sobre todo con este tema tan delicado de la educación sexual integral. ¿Cuál es tu mirada, Gaby? ¿Qué pasa cuando quizás en un colegio privado uno dice, bueno, el colegio tiene este perfil o este estilo, en general suele continuarse? ¿Qué pasa cuando uno elige una escuela pública para saber o tener conocimiento y formarse en este acuerdo, ¿no? Es muy interesante tu pregunta, porque en realidad yo siempre digo, la educación es un bien público. La educación es de gestión pública y tiene dos modalidades de gestión, estatal o privada. Entonces, cuando uno tiene lineamientos curriculares que prescriben contenidos básicos que hay que enseñar en educación sexual integral, vos lo que tenés es que las escuelas de gestión privada que tienen ley de libertad de enseñanza, hace que uno como padre puede elegir el tipo de educación que tiene para sus hijos y puede exigirle a la escuela cuestionar, involucrarse, porque son temas que atañen al desarrollo integral de la persona humana. Entonces, en realidad hay mucho que tiene que ver también con la valoración que las familias hacen respecto del tipo de educación que quieren que sus hijos en materia de sexualidad reciban. Cuando vas a una escuela público-estatal, en realidad tal vez este tipo de tamiz por el marco identitario que tienen las escuelas privadas no existe de la misma manera en las escuelas de gestión público-estatal, entonces ahí se genera como más dificultad. Por eso vieron que han habido muchos movimientos cuando, como Gaby dijo, se puso en boga mucho más el tema de la Ley de Educación Sexual Integral, de reclamos de familias de ambos sectores respecto de los límites que tienen también que haber respetando esa libertad familiar. Bueno, y eso ¿no? fue a nivel latinoamericano, ¿no? Claro. Había distintas iniciativas porque, bueno, generó una resistencia por parte de la familia. Claro. O sea, es como que fue pendular. Por un lado, la resistencia de estos temas no, que
nada, no es Estos temas los manejo yo desde mi casa. Exactamente. Es interesante que nos cuenten en otros países de Latinoamérica cómo y está. entonces había como una negación a priori de quién les va a enseñar y qué les van a enseñar a mis hijos. ¿Quién les va a hablar de sexualidad? Lo cual ¿no? es entendible, pero por otro lado, por eso digo que es pendular, un desentenderse, porque esto también lo vimos. Bueno, de esto se ocupa la escuela, ¿no? Y vemos que es un fenómeno que a veces acontece en esto de no terminar de interpretar qué lugar le corresponde a cada uno como agentes protagonistas en la educación de las infancias, de los adolescentes, porque cada uno desde su lugar hace lo propio y son necesarios. Por eso la tarea de la educación siempre es subsidiaria. Nunca reemplaza ni sustituye a las familias. Pero bueno, cuando se instaló la ESI en la escuela, necesariamente implicó un sentarnos a hablar. Porque no era ni no hablemos de esto, ni que se ocupe la escuela y yo me corro. Y esta instancia de complementariedad... ¿Cómo incorporar a las familias y quizás hasta los padres deberían tener cierta capacitación o Exactamente. charla? Bueno, la ley lo contempla. O saber de qué se les va a hablar a los chicos, sea la escuela que sea, en el ámbito que sea, ¿no? Quizás ese debería ser el compromiso. Y esto que decía Gaby, por ahí quien opta por una educación de gestión privada tiene más herramientas porque existe un marco institucional, documentos que definen una determinada identidad y desde ahí uno puede accionar como familia, ¿no? Participando desde ese lugar. Pero ¿qué pasa cuando la oferta es distinta? Cuando de repente, bueno, tenemos que apelar a la integralidad de la persona, que es lo que queremos promover. Y bueno, ahí, digamos, las posibilidades de sesgos o de miradas reductivas y es más factible, ¿no? Por eso exige permanentemente de diálogos, de pactos, de acuerdo. Y hablando de acuerdos, Lucía, contanos cómo ves vos este compromiso desde los gobiernos. Mira, justamente este año y en este año electoral... Nuestra experiencia en Argentina, ¿no? Sí, venimos trabajando mucho en esto que hablábamos de involucrar a los distintos sectores para ponernos de acuerdo en, bueno, cuáles son aquellos temas estructurales de política pública que tenemos que estar de acuerdo y que también tenemos que demandar a los gobiernos que den cierta respuesta, ¿no? Los problemas en educación son inabarcables, nos podríamos quedar horas hablando, pero desde Argentinos por la Educación hicimos un esfuerzo en identificar, producto de un montón de entrevistas, más de 150 entrevistas con expertos del ámbito académico, político, empresarial, sindical, religioso, justamente preguntándoles cuáles crees que son para vos las prioridades en educación, ¿no? ¿Y cuáles serían? Porque seguro que la ESI está, pero a lo mejor hay otras. Sí, por supuesto. Y no solamente las entrevistas, sino que producto de esas entrevistas empezamos a hacer mesas técnicas de trabajo en cada uno de los temas. Pero bueno, identificamos que hay temas que tienen más que ver con la gobernanza del sistema, ¿no? Como puede ser el financiamiento educativo, la infraestructura escolar. Después hay temas que son bien a nivel de gestión de la escuela. ¿Qué pasa con el liderazgo de los directores? ¿Qué pasa con el currículum? Con la capacidad de innovación a nivel pedagógico. Y después, ¿qué pasa en los distintos niveles, ¿no? No es lo mismo cuál es la prioridad a nivel inicial. Claro. Todavía tenemos una necesidad de cobertura muy grande. ¿Qué pasa en el nivel primario? Ahí el problema claro es la alfabetización. 1 de cada 2 chicos en tercer grado no entiende lo que lee. Entonces, 1 de cada 2 chicos en tercer grado no entiende lo que lee. Y ese es el resultado de una prueba que hace UNESCO, la prueba ERCE del 2019. Esto es prepandemia. O sea, ese dato fue claramente el que nos ayudó a conversar con un montón de actores de la ciudadanía y impulsar nuestra última campaña por la alfabetización, que ahora te voy a contar. Y el tema, digamos, prioritario en el nivel secundario, como lo mencionaba Gaby antes también, es esto de la terminalidad educativa, ¿no? Que lleguen a terminalidad y con los aprendizajes necesarios, ¿no? Para afrontar el mundo del trabajo, para tener un futuro próspero. Hoy, solo 13 de cada 100 chicos en Argentina, a nivel nacional, terminan el secundario en tiempo y forma. Es decir, ella nos dice los datos y yo trato de retener los 13 de cada 100 chicos terminan la escuela secundaria. Exacto. El 13%. Es terrible, porque esto es lo que nos ayuda a salir de la droga, hay un montón de políticas sociales que van de la mano de la educación. Exacto. ¿no? Pero bueno, yendo bien a los compromisos concretos o algo que nos dé esperanza, este año trabajamos con toda la red de académicos, con una red de más de 130 organizaciones de la sociedad civil, en hacer una campaña nacional por la alfabetización, que además fue acompañada de una gira territorial por todo el país, y justamente, digamos, el llamado de la campaña era que entiendan lo que leen, ¿no? Que entiendan lo que lean los chicos. Y se sumaron celebridades, se sumaron, bueno, como te decía, más de 130 organizaciones, familias de todo el país. Sentís que está este compromiso. Y este compromiso, el resultado final fue, de alguna manera,
logramos que los precandidatos a presidente se comprometan, firmaran un compromiso de implementar un plan nacional por la alfabetización. ¿Esto qué implica? Que destinen los recursos necesarios, que favorezcan a las provincias que más lo necesitan. Y otro pedido concreto fue implementemos las pruebas Aprender en 3er grado. Porque cuando llegamos al 6º grado e implementamos la prueba Aprender, ya es tarde, ¿no? Entonces, y volviendo a este compromiso docente, contanos, Gabriela, acaban de lanzar un nuevo libro, Claves para renovar la identidad docente. Gabriela está en todo este tema de la formación y la capacitación docente, que es clave para lograr este compromiso y este acuerdo, ¿no? Tema central de la política pública educativa, que es lo que de alguna manera, si uno tiene, digo, hay como una frase que la mayoría de los investigadores que trabajan temas vinculados a lo que es la formación docente dicen, y es: la calidad de los sistemas educativos es directamente proporcional a la calidad formativa que tienen sus docentes. Y esto es muy importante, porque si nosotros tuviéramos docentes muy bien formados, pero además docentes que tengan también una retribución que se corresponda con el nivel de exigencia que uno quiere, para que justamente no tengamos las cifras que estamos teniendo, que recién decía Lu, que son alarmantes, porque ya estamos como en una emergencia, ¿no? Que los chicos no aprendan a leer y escribir en la etapa evolutiva que tienen que hacerlo. Por supuesto que si en la infancia no lo logran, eso se acarrea y tiene las consecuencias que tienen de un nivel de no retención y finalización en la escuela secundaria. Entonces, desde el Departamento de Educación, que está a mi cargo en la UCA, hicimos un esfuerzo muy grande por tratar de ver cómo podíamos generar bibliografía que permita de alguna manera no solamente generar marcos conceptuales, porque esto de la teoría en la formación docente también hay mucho, sino mostrar evidencias prácticas que le permitan a un docente entender qué tengo que hacer para enseñar bien y para que todos aprendan óptimamente. Entonces tenemos 4 libros. Este libro que vos mencionás muy bien es un libro muy lindo, porque además nos encuentra como Departamento de Educación en otra etapa de madurez intelectual y de experiencias, que es aplicando, digamos, ya varias cohortes de formación de maestros profesionales en educación inicial y primaria, porque hay que profesionalizar la formación docente de acuerdo también a todos los cambios que se van dando a nivel social, que no son los mismos que hace 10 años. Y no son los mismos que previo a la pandemia. Entonces hoy tenés un impacto muy fuerte de la tecnología que se agudizó en pandemia, generando escenarios que un poco en el libro tratamos de manifestar, vinculado a lo que tiene que ver con enseñar en un entorno presencial, que no es igual a enseñar en un entorno virtual. Y esto para los docentes es un aprendizaje complejo, sumado a la complejidad de la inteligencia artificial y de todo lo que está en estudio, y que habrá que ver cuál es el impacto futuro que tiene en educación. Por eso es prioritario, en este libro lo decimos, ver cómo generar caminos conducentes para que los chicos aprendan bien en contextos diversos y sean felices, ¿no? Porque en definitiva la escuela también, por eso es tan expulsiva en la secundaria. El chico va a la escuela secundaria, cumple con el compromiso de ir, pero no se siente parte. Me encantó. Bueno, para ir cerrando este tema tan interesante, la ESI lo enseñan en todos los niveles, por lo que comentabas. Sí, desde nivel inicial hasta nivel superior no universitario. Pero decía al principio que hay experiencias, pero porque reconocen la necesidad de que estos temas formen parte de la competencia docente. Por eso, por ejemplo, hay profesores universitarios, como sucede en la Universidad Católica, en la Argentina, que asumen dentro de sus espacios de formación docente la educación sexual. O sea que, más allá de que legalmente es hasta la formación docente no universitaria, bueno, también entendemos que no puede haber docente que escape de esta formación. Qué importante la formación, qué importante valorar. Yo creo que la pandemia nos dejó esto como padres también a todos, de la importancia del rol docente, ¿no? Y que desde el Estado ojalá se asuma también este compromiso en la formación, en la capacitación, en el reconocimiento también de este lugar tan importante que tienen en la vida de los hijos en todos los niveles. Bueno, muchísimas gracias a las 3 por estar. Muchas gracias, un placer. Y seguiremos profundizando en este tema. Esperamos los comentarios de todos para saber qué pasa en todo el continente y aunar entre todos un criterio que ayude a los chicos, como decía Gaby, a ser felices y a aprender en todos los aspectos. Muchísimas gracias por haber estado allí, amigos de Sembrar Valores en Familia. Esto fue una nueva entrega de nuestros especiales de educación. Gracias, muchas gracias a Café Cabrales, que siempre nos acompaña, a Liquidámbar, ambientación de eventos, que nos ayuda a poner nuestro living tan bello, a Radio Amadeus, a Unión Mujer, a todo el equipo de producción que siempre fiel están aquí. Gracias y hasta la próxima.